I actually had that flu bug for 4 weeks. The worst. Con su brillo audaz y su mirada feroz, Bette Davis dominó la edad de oro de Hollywood. Es una leyenda y un icono. Sin embargo, hace 2 minutos se ha descubierto algo que puede alterar para siempre nuestra percepción de ella. El contenido de una caja perdida de sus cartas privadas, escondida en un polvoriento desván de Los Ángeles, ha conmocionado incluso a sus más fervientes admiradores. Rivalidades secretas, traiciones, amoríos y una realidad devastadora que temía expresar abiertamente. Permítame preguntarle lo siguiente antes de compartir lo que descubrimos. ¿Cree que incluso las personas más famosas ocultan secretos desagradables? Deje un 0 para no o un 1 para sí. Y luego escucha sus verdaderos pensamientos sobre Joan Crawford. Estas cartas no son todo eso. Estos son los secretos más siniestros de Hollywood revelados. Luchas de nacimiento y crianza. Bette Davis nació en Lowell, Massachusetts, el 5 de abril de 1908. Su infancia estuvo marcada por una familia disfuncional. Su padre, Arlo Morrall Davis, era frío y distante. Su madre, Ruth Favor, era estricta y piadosa. Su matrimonio estuvo plagado de conflictos. Cuando se divorciaron en 1915, Bette tenía 7 años. La mayoría de los niños estarían disgustados, pero ella afirmó más tarde sentirse aliviada. Ese incidente demostró lo temprano que aprendió a protegerse. Tras el divorcio, su madre crió sola a Bette y a su hermana pequeña Bobby. Trabajó como fotógrafa para mantenerlos. Cuando Bette vio a su madre asumir el liderazgo del hogar, recibió un sólido modelo de independencia femenina. Más tarde, intentó salir con hombres mayores para llenar el vacío dejado por la ausencia de su padre. Así pasó el resto de su vida. Tuvo 4 matrimonios. Los 4 matrimonios acabaron en divorcio. Su madre tiene reglas muy estrictas. Bette se crió en un hogar típico. En una ocasión se refirió a sí misma como la virgen más modesta del mundo. Esto contrastaba con la imagen que mostraría más tarde en la televisión. Era curiosa y emocional, pero no tenía ninguna experiencia romántica o sexual. Hollywood era atrevido y coqueto en los años 30. Bette se sentía incómoda. Durante sus primeras pruebas de cámara, le dijeron que se tumbara en un sofá mientras los actores la besaban repetidamente. Después de evaluar a 15 hombres ese día, dijo más tarde que sentía que se moriría de vergüenza. El 18 de agosto de 1932 se casó con Harman Oscar Nelson en Yuma, Arizona, a la edad de 24 años. Las normas de su madre todavía la afectaban. Desde el principio hubo problemas en el matrimonio. Nelson ganaba $100 a la semana, mientras que Bette ganaba $1,000. La tensión fue el resultado de esta disparidad. En aquella época, los maridos tenían el control financiero sobre sus esposas. A ella ni siquiera se le permitía comprar una casa sin el consentimiento de él. Nelson se sentía amenazado por su éxito. Al hacerse más conocida, su relación se deterioró. Él la obligó a interrumpir 2 de sus embarazos. En aquella época, el aborto era peligroso e ilegal. En 1938, tras 7 años de matrimonio, Nelson solicitó el divorcio. Decía que ella leía demasiado. Según el New York Times, él estaba preocupado porque ella seguía leyendo libros y guiones después de que los invitados se hubieran marchado. Bette no refutó la afirmación, pero posteriormente insinuó una explicación más profunda. Durante ese matrimonio, tuvo un romance con Howard Hughes, el magnate de la aviación. Cuando Bette Davis llegó a Hollywood en 1931, solo tenía 22 años y era completamente desconocida. Carecía de glamour, fama y verdadera aceptación. Los estudios Universal la habían contratado, pero en cuanto llegó, los jefes pensaron que era un error. Carl Laemmle, el director del estudio, la despidió casi de inmediato. La única razón por la que se salvó, según el director de fotografía Carl Freund, fue porque tenía unos ojos bonitos que se verían bien en cámara. Ese pequeño cumplido le dio una oportunidad, pero fue fugaz. La compararon con Slim Somerville, uno de los incómodos personajes masculinos de su primera película, La hermana mala, en términos de sensualidad poco después de que Davis oyera a Carl Laemmle Jr. decirlo. Intentó encajar a pesar de sus terribles sentimientos. Pidió ayuda a Jack Pierce, un artista cosmético. En lugar de darle esperanzas, le señaló todas las imperfecciones de su aspecto. Añadió que tenía las pestañas demasiado cortas, el pelo sin brillo y los labios demasiado pequeños. Le dijo que parecía una niña gorda holandesa y que tenía el cuello demasiado largo. Intentó suavizarlo con consejos cosméticos, pero ya estaba dañado. Luego llegó lo peor. Durante una escena,
Tuvo que cambiar el pañal a un bebé. Nadie le dijo que el niño era un varón. La primera vez que vio genitales masculinos, se sintió bastante furiosa. En la película en blanco y negro, su cara parecía un poco gris. Estaba avergonzada. Nada cambió. Cuando terminó el rodaje, ella y su madre fueron a un preestreno en San Bernardino. Dedes se sintió tan avergonzada por su actuación que se escapó antes de que terminara la película y lloró durante todo el camino de vuelta a casa. Tener éxito con George Arliss. Entre 1931 y 1932, produjo otras 5 películas, todas fracasaron. En 1932, Universal la abandonó. Su carrera podría haber terminado en ese momento. Entonces llegó George Arliss. Tenía 63 años y era un actor famoso. Eligió a Dedes para coprotagonizar con él El hombre que jugaba a ser Dios, una producción de Warner Brothers. Fue una decisión sorprendente. Arliss pensaba que era demasiado viejo para una historia de amor, así que buscó a una mujer joven que pudiera interpretar tanto la adoración como el amor. Tras ver a varias mujeres, creyó que Dedes era la única que podía lograrlo. Ese trabajo cambió el curso de su vida. El maquillador Puck Westmore le recomendó que se decolorara el pelo de rubio. Davis aceptó. Más tarde, dijo que era la primera vez que aparecía genuina en televisión. La modificación fue efectiva. Jack Warner le hizo un contrato de 5 años a partir de $400 semanales, unos $8,400 actuales. Después de ver un primer montaje de la película, los críticos también estaban contentos. El Saturday Evening Post alabó su belleza y encantó y la comparó con personalidades conocidas como Constance Bennett. Arliss quedó conmocionado por el impacto de su actuación. En su autobiografía de 1940, afirmó que Dedes le dio verdadera sustancia, aunque esperaba un papel menor pero agradable. De hecho, siempre le atribuyó el mérito de haber contribuido a lanzar su carrera en Hollywood. A pesar de su éxito, Warner Brothers no la trató como a una gran celebridad. Siguió consiguiendo pequeños papeles en películas de bajo presupuesto. En 1934, se arriesgó con la RKO. Le ofrecieron el papel de Mildred en Of Human Bondage después de que otras actrices rechazaran el trabajo. Interpretó a una mujer cruel e imprevisible en una de sus interpretaciones más impactantes hasta la fecha. Los críticos se sorprendieron. Según la revista Life, fue quizá la mejor interpretación jamás filmada por una actriz estadounidense. Su exclusión de la lista de nominados al Oscar de la Academia enfureció a la gente. Otra candidata, Norma Shearer, incluso presionó para que fuera reconocida. La Academia respondió permitiendo por primera vez los votos por escrito, a pesar de la derrota de Dedes. El mensaje fue claro. En 1935, Bette Dedes obtuvo por fin el reconocimiento por el que tanto había luchado. I'm Dangerous. Ese mismo año, interpretó a una actriz problemática y en decadencia. El papel le iba como anillo al dedo y su interpretación fue muy elogiada. Su fuerza le valió los elogios de la crítica. Según Arnott Robertson en Picture Post, si Dedes hubiera vivido hace 200 o 300 años, es posible que la hubieran quemado por bruja. Tenía una energía demasiado fuerte para ser normal, afirmó. El New York Times también la elogió. Se estaba convirtiendo en una de las intérpretes más interesantes de Hollywood. Ese año ganó el Oscar a la mejor actriz, su primer Oscar, pero Dedes no quería alegrarse. Ella creía que Dangerous no tenía nada que ver con la recompensa, por su participación en Of Human Bondage el año anterior. Lo veía como un agradecimiento tardío, lo describió como un premio de consolación. Las luchas de Warner Brothers. Sin embargo, el triunfo fue digno de mención. Le ayudó a conseguir trabajo en Hollywood y demostró que su talento no podía ser ignorado. Peligrosa le valió a Bette Dedes su primer Oscar de la Academia en 1936. Era una de las actrices más comentadas de Hollywood. A los 28 años, era tan popular como la mayoría de la gente solo podía soñar, pero le faltaba autocontrol. Warner Brothers. Seleccionar sus guiones. Seleccionaban a las personas con las que trabajaba. Le decían cuándo tenía que aparecer y qué tenía que decir. Para ella, eso era suficiente. En aquella época, Dedes ganaba $1,250 a la semana. Era una cantidad decente de dinero durante la Gran Depresión, pero era mucho menos de lo que ganaban las superestrellas masculinas. Jack Warner sugirió aumentar su sueldo a $2,250 semanales. Eso era un aumento del 80%. La mayoría de los artistas habrían estado de acuerdo. Davis no lo hizo. Sorprendió a todos utilizando a su agente, Mickey Levy, para hacer una demanda.
Pidió $3,500 a la semana. Quería tener flexibilidad para actuar en películas que no fueran de Warner Brothers, y actuar en la radio. También pidió 3 meses de vacaciones y un máximo de 4 películas al año. Dijo que estaba cansada de que la obligaran a adoptar posturas incómodas. Quería mejores guiones, mejores coprotagonistas y poder decir que no. Levy le advirtió que sus demandas eran demasiado altas. A Dedes no le importó. Se consideraba valiosa. Anunció que no volvería a trabajar a menos que Warner Brothers le ofreciera un nuevo contrato. Ese fue el comienzo de uno de los mayores conflictos entre una estrella de cine y una empresa. La situación empeoró rápidamente. Warner Brothers le dio los papeles protagonistas de God's Country y The Woman. La película iba a ser una gran producción en Technicolor. En aquella época, las cámaras en color eran caras y había que alquilarlas a diario. Cada hora que la película no se rodaba costaba dinero al estudio. Después de que Dedes rechazó el trabajo, Warner Brothers perdió tiempo y los costos de equipo comenzaron a aumentar. Fue sustituida por Beverly Roberts, pero el daño ya estaba hecho. Otra película creada especialmente para ella, Mountain Justice, también fue rechazada por Dedes. Jack Warner trató de recuperarla diciendo una mentira. Le dijo que tenía los derechos de Lo que el viento se llevó y que ella podría protagonizarla. Davis no le creyó. Ella replicó, apuesto a que es una pipa. En junio de 1936, Warner Brothers la suspendió sin sueldo. Bajo su enfoque, el tiempo de suspensión se añadiría a la fecha de vencimiento del contrato. Eso significaba que seguiría debiendo tiempo extra al estudio aunque no trabajara. Dedes no vio escapatoria hasta que abandonó el país. Un sábado por la noche del verano de 1936, se escapó. Sabía que la documentación legal no podía entregarse los domingos, así que esperó hasta altas horas de la noche. Luego dejó Hollywood con su marido, Am Nelson, para ir a Vancouver. Volaron. Luego tomaron un tren para cruzar Canadá y llegar a Montreal. El 3 de septiembre de 1936 zarpó hacia Inglaterra en el RMS Duchess of Bedford. No eran solo unas vacaciones. Se puso en marcha una estrategia. En Londres, Dedes se alojó en el Claridge's Hotel. Allí se reunió con los productores Ludovico Toy-Plis y Mandy Banks. Ese mismo día, llegó a un acuerdo con Maurice Chevalier para actuar en I'll Take the Low Road. El trato fue por $50,000, unas 10 veces más de lo que habría ganado en Hollywood en ese mismo momento. La noticia de la venta se difundió rápidamente. Los medios de comunicación la bautizaron con el apelativo de estrella desbocada. La gente se preguntaba si se estaba arriesgando o destruyendo su carrera. Davis creía que los tribunales británicos no darían la razón a Warner Brothers. Sus abogados argumentaron que el contrato era una forma ilegal de control en un país libre, pero Jack Warner no iba a ignorar esto. Batallas legales. Inmediatamente después de conocer la noticia, voló a Londres. El 9 de septiembre de 1936, Warner Brothers presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia. Reclutaron a Sir Patrick Hastings, uno de los abogados más famosos de Gran Bretaña. En octubre de 1936 comenzó el juicio. Cada sílaba en la abarrotada sala del tribunal fue cubierta por los medios británicos. Warner Brothers tenía el respaldo de la mayoría de los periódicos. Como estrella americana mimada, describían a Dedes ganando más dinero en una semana que la mayoría de la gente en un año. En el juicio, Hastings se burló de ella. Afirmó que Dedes era una joven bastante traviesa que solo deseaba más dinero. Incluso se burló de su afirmación de que la trataban como a una esclava. Dijo, si alguien quiere esclavizarme de por vida sobre la base de ese pago, estaré dispuesto a tomarlo en consideración. El 19 de octubre de 1936, el tribunal dictó sentencia. La demanda ante el juez Branson fue ganada por Warner Brothers. Dijo que Dedes no tenía motivos para rescindir su contrato. La condenó a pagar los gastos legales y $80,000 al estudio. También le prohibió trabajar para cualquier otra empresa cinematográfica, mientras que a ella se le seguía permitiendo trabajar para otras empresas. Warner Brothers no cumplió su promesa de hacerse cargo de sus gastos legales. Davis se vio obligada a obtener un préstamo del Bank of America para saldar la deuda. El caso había minado sus fondos y energías, pero estaba decidida a perseverar. Dijo, había perdido la batalla, pero no la guerra. Viaje de romance y divorcio. En 1938, Bette Dedes interpretó a Julie Marsden en Jezabel. Este trabajo cambió el curso de su carrera. El intento de Warner Brothers de adquirir los derechos de Lo que el viento se llevó para Dedes había fracasado. A cambio,
Le entregaron a Jezabel. Empezó como un plan alternativo, pero se convirtió en algo mucho más importante. El presupuesto de $1,25 millones de la película era considerable para la época. La dirigió William Wyler. Dedes estaba nerviosa por trabajar con él. Años antes, él la había avergonzado en una prueba de pantalla. Lo mencionó antes de que empezara el tiroteo. Wyler no lo recordaba, pero se disculpó. Ese momento abierto fortaleció su confianza. Con el tiempo, su vínculo profesional se convirtió en amoroso. Fue uno de los amores más importantes de su vida, comentó Dedes más tarde. El proceso de rodaje fue difícil. Interpretar a Julie fue un papel difícil y emocionalmente agotador. Davis se esforzó mucho. Al final de la sesión estaba tan agotada que se sintió indispuesta. Su padre también murió casi al mismo tiempo. La pérdida le afectó de forma compleja debido a su tumultuosa relación. Tuvo una gran actuación a pesar de todo lo que estaba pasando. Por su papel en Jezabel, Davis recibió su segundo Oscar en 1939. Durante su discurso, dio las gracias a Wyler y dijo que había sido crucial para su desarrollo como actriz. Volvieron a trabajar juntos en la producción de La Carta en 1940 y de Las Zorritas en 1941 gracias a su excepcional cooperación. Por ambas películas, Davis recibió otras nominaciones a los Oscar. Tras varios años, la Biblioteca del Congreso tomó finalmente la decisión de incluir Jezebel en el Registro Nacional de Películas en 2009, en reconocimiento a su valor histórico y cultural. Después de Jezabel, Dedes alcanzó un nuevo grado de éxito. Entre 1938 y 1942, recibió 5 nominaciones consecutivas al Oscar. Esto nunca se había intentado antes. Más tarde, solo Greer Garson pudo igualarla, por las películas Jezabel, 1938, Dark Victory, 1939, The Ladder, 1940, The Little Foxes, 1941, y ahora Voyager, 1942. Dedes fue nominada. De 1941 a 1945, recibió estas nominaciones. Cada trabajo mostraba un aspecto diferente de sus habilidades. No tuvo éxito en algunas circunstancias. Anteriormente había querido el papel en Lo que el viento se llevó, pero su esfuerzo por conseguirlo en 1939 fue infructuoso. Pero en 1942, Greer Garson consiguió el papel de Mrs. Miniver. No obstante, es cierto que este fue su periodo de trabajo más próspero. En 1942 se convirtió en la actriz más conocida y mejor pagada de Warner Brothers. Mientras tanto, en 1938, Bette Dedes trabajaba en la película Jezebel cuando se enamoró profundamente del director William Wyler. Compartieron una relación sólida desde el principio. Todos los que estaban en el plató vieron un cambio en ella. Los camarógrafos le dijeron: «Estás absolutamente impresionante, Bette». Es evidente que están enamorados. Las columnas de cotilleo se equivocaban por completo cuando decían que ella y su coprotagonista Henry Fonda mantenían una relación sentimental. Ella miraba fijamente a Wyler delante de la cámara, pero también se centraba en Wyler detrás de ella. Su pasión era intensa, pero también desafiante. En un intento de mantener el interés de Wyler, Dedes trató de mantener la compostura, luchó por conectar con ella a nivel emocional. Fue el romance más profundo que había vivido en su vida, según declaró más tarde. Sin lugar a dudas, ella llamaba a Wyler el amor de su vida, incluso después de que hubiera terminado. El vínculo seguía con ella. Ese mismo año, Davis se quedó embarazada por primera vez. Wyler fue el padre biológico del niño mientras ella seguía casada con Harman Oscar Nausen. Su matrimonio ya había empezado a desmoronarse. Nausen solicitó el divorcio poco después, alegando que estaba más centrada en su trabajo que en su matrimonio. En ningún momento Dedes le dijo a Wyler que estaba embarazada. No le pidió que se casara con él, aunque ella esperaba que lo hiciera. Tuvo que tomar la difícil decisión de abortar. El aborto no solo estaba prohibido en aquella época, sino que además era bastante peligroso. Más tarde, dijo que había asesinado a una parte de sí misma. Su relación cambió como consecuencia de ello. Su distancia emocional creció. Wyler regresó en 1940 con un ultimátum y una oferta. «Lo perderás para siempre si no consigues que se case en la próxima semana». «No», dijo Dedes, «siempre lamentará la decisión que tomó». El romance entre Dedes y Howard Hughes comenzó a finales de 1938. Ella seguía casada, pero era infeliz. «Me sentí halagada», dijo, felicitándome por la aventura. Estaba casado, me aburría, lo acepté.
Su marido sospechaba algo y contrató a un investigador privado. Fue el investigador privado quien encontró a Dedes y Hughes en la cama. Nelson tenía un micrófono en la casa. Incluso irrumpió en el dormitorio furioso. Hughes intentó darle un puñetazo, pero no funcionó. Nelson insistió en el pago utilizando la prueba del incidente que tenía. En concreto, pidió a Dedes $100,000 y a Hughes $700,000. Amenazó con hacer públicos los vídeos. En aquella época, el adulterio podía destruir una carrera, aunque el incidente se mantuvo en secreto. Finalmente salió a la luz tras su divorcio legal en diciembre de 1938. Después de 7 años de matrimonio, aunque Dedes y Hughes no continuaron su romance, el daño de aquel año siguió afectándole. El recuerdo de Wheeler hizo lo mismo. Ella nunca lo dejó ir de verdad cuando se trataba de él. La primera vez que Patty Dedes y William Grant Sherry se conocieron fue en una fiesta en Laguna Beach en 1945. Ella ya era una estrella conocida a los 37 años. Él tenía 30. Era exmarine y un artista desilusionado. Según Dedes, a ella le gustaba que él no supiera quién era ella. A ella le pareció honesto. Rápidamente se casaron el 30 de noviembre de 1945. Sin embargo, incluso antes de la boda, la madre de Dedes le advirtió de que podía ser cruel. La advertencia resultó ser cierta poco después de casarse, cuando Sherry se volvió combativa, engañaba con frecuencia y bebía en exceso. Cuando Dedes llegó al trabajo, empezaron a salirle moratones por todo el cuerpo. Su médico se preguntaba cómo una dama con su nivel de inteligencia podía casarse con un hombre con su nivel de inteligencia. Los ejecutivos del estudio estaban igualmente preocupados. Historial laboral y logros de Joan Dedes. Entre 1949 y 1950, Dedes estaba preocupada por su hija, Barbara, así como por ella misma. Finalmente, ella le dejó. Los papeles del divorcio se firmaron finalmente el 3 de julio de 1950. El acuerdo incluía una única circunstancia: debía alejarse de Dedes y de su hijo para que Sherry recibiera la pensión alimenticia. Fue el mismo año en que la carrera de Dedes tocó fondo. En 1949, después de 18 años, Warner Brothers rescindió su contrato. Más allá del bosque fue sin duda su última película con ellos. ¡Qué desastroso fue! Su actuación suscitó muchas críticas, especialmente por la frase "menudo basurero". La película perdió alrededor de $1,2 millones en taquilla. Jack Warner se refirió a ella como veneno de taquilla. Winter Meeting, otra de sus películas, también fue un desastre. Apenas recaudó $595,000 de un presupuesto de 1,9 millones. A los 41 años, la comunidad de Hollywood pensó que su carrera había terminado. No le importó a nadie, dijo en 1974. Al recordar su vida, resulté ser una colada. Ella no surgió hasta el año 1950. Claudette Colbert decidió abandonar la producción de All About It ese año debido a una dolencia de espalda. Para ayudarla, Davis se mudó. A los 42 años, estaba lista para un desafío. El público vio la película por primera vez el 13 de octubre de 1950. Su interpretación de Margot Channing resultó ser una parte crucial de la historia. No cambió ni una sola palabra del guión. Por favor, abróchense los cinturones, instó. Se hizo conocido. Y esta noche será difícil. La película recaudó $8,4 millones con un presupuesto de 1,4 millones. Ganó 6 de los Oscar, incluido el de Mejor Película, de entre 14 nominadas. Davis fue nominada a Mejor Actriz. El puesto también ofrecía afecto. El 28 de julio de 1950, 25 días después de divorciarse de Sherry, se casó con su compañero de reparto Gary Merrill. A lo largo de su carrera tuvo varios enfrentamientos, pero su enemistad con Joan Crawford fue una de las más conocidas. Comenzó con el rodaje en 1935 de Peligrosa. Cuando Dedes se enamoró de su compañero de reparto Frank Tone, Crawford ya le perseguía. Crawford y Tone se vieron involucrados en el tiroteo. Dedes nunca la perdonaría. Ella dijo, ella me lo quitó. En un momento dado, lo hizo fríamente, deliberadamente. Años después, Davis se enteró de que Crawford también podría haberse sentido atraído por ella. Al parecer, Crawford le dijo a un amigo, si estuviera de buen humor, no me importaría darle un codazo. Esto solo hizo las cosas más estresantes. Davis llamó falsa a Crawford. Crawford afirmaba que Dedes era solo un showman y que carecía de verdadero talento. Davis dijo que Crawford se había acostado con todos los hombres de MGM excepto con Lassie.
Crawford acusó a Davis de perturbadora y calificó a sus seguidores de secta. Su animosidad se mantuvo a lo largo de la producción de 1962 de Whatever Happened to Baby Jane. Davis interpretó a una antigua estrella infantil enloquecida. Su intención era que el personaje pareciera espeluznante. Como el look era tan extremo, los maquilladores se negaron a ayudarla. Fue Davis quien lo hizo sola. Observó a alguien que nunca se limpiaba la cara y siempre iba maquillada. Su aparición se convirtió en una de las más impactantes de la historia del cine. Su hija dijo, «Oh, madre, esta vez has ido demasiado lejos». Cuando la vio, el director la instó a cambiarla. Davis dijo que no, lo quisiera o no, lo completó. A pesar de la muerte de Crawford en 1977, Davis no se contuvo. Según ella, solo hay que decir lo bueno. Joan Crawford ya no está entre nosotros. Fantástica. A los 71 años, interpretó un papel que recordó a todos el efecto potencial de su trabajo. Corría el año 1979. La película Extraños retrataba la historia de una madre y su hija. Tuvo el impacto emocional de una superproducción cinematográfica, a pesar de emitirse por televisión. Lucy Mason, interpretada por Davis, era una anciana que había guardado rencor durante muchos años. Gina Rallins interpretaba a Abigail, la hija que hacía años que no veía. Abigail regresa con una noticia devastadora: cómo se está muriendo. Quiere disculparse antes de que sea demasiado tarde. Entonces Davis dio una de sus actuaciones más conmovedoras hasta la fecha. Los críticos compararon la película con Sonata de Otoño y Terms of Endearment. Alabaron la sincera pasión con la que Rallins y Davis intercambiaban golpes sin perder la calma. Un crítico la calificó como uno de los mejores telefilmes. Davis ganó el Emmy especial a la mejor actriz de serie limitada en 1979. Su primer Emmy y un hito importante en su carrera acompañaron a sus 2 Oscar, pero en aquella época recibió otros galardones además del Emmy. 2 años antes, el 1 de marzo de 1977, Davis había hecho historia en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. Aquella noche, se convirtió en la primera mujer en ganar el premio a la trayectoria del American Film Institute. La ceremonia fue retransmitida por televisión a millones de espectadores. William Wyler, que la había dirigido en Jezabel, la homenajeó. Jane Fonda y Henry también. Olivia de Havilland, su eterna rival, incluso vino a presentar sus respetos. El presidente Jimmy Carter envió sus felicitaciones. Davis tenía 68 años y había participado en 87 películas. Se había hecho un nombre en una industria que no aceptaba a las mujeres fuertes. A lo largo de sus palabras, no ocultó quién era. Dijo a la multitud que yo era la celebridad más difícil con la que Hollywood había trabajado nunca, pero si no luchas, no consigues nada en este trabajo. En ese momento, todo fue diferente. Una vez más, su carrera despegó. De repente, todo el mundo la deseaba. La carrera y la traición de Bette Davis. Y su nombre volvió inesperadamente a la conciencia pública unos años más tarde. En 1981, Bette Davis as the Kim Carnes se convirtió en el single más vendido en Estados Unidos. Se mantuvo en la cima durante más de 2 meses. Presentó a Davis a un público completamente nuevo que nunca había visto ninguna de sus películas, pero que conocía su nombre y su aura. Entonces sufrió un golpe que no esperaba. En mayo de 1985, Davis se estaba recuperando de un derrame cerebral y de una operación quirúrgica importante cuando fue engañada de una forma que le dejó una cicatriz de la que nunca se recuperaría del todo. B.D. Hyman, su único hijo biológico, escribió unas honestas memorias tituladas My Mother's Keeper, El guardián de mi madre. El libro tenía 256 páginas con acusaciones. Presentaba a Davis como una alcohólica astuta que escenificaba falsos intentos de suicidio y traía a su hija del colegio para trabajar como su ayudante. A diferencia de Mommy Dearest, que salió después de la muerte de Joan Crawford, este libro salió cuando Davis aún estaba viva y en activo. Fue terriblemente oportuno. B.D. Gary Merrill, ex marido de Davis y su antiguo padrastro, declaró a la revista People que el libro estaba motivado por la codicia y el odio. En cuanto a su íntima amiga Catherine Cermak, Davis declaró que fue algo más que una traición. Se debió al hecho de que fuera público. Cuando Hyman apareció en televisión para vender el libro, dijo que lo había escrito para ayudar a su madre a entenderla mejor. Y esa sentencia atormentó a Davis. Perdió el contacto con su hija y sus nietos. Apartó a Hyman de su autoridad. Nunca volvieron a hablar. 2 años más tarde, en 1987, Davis escribió su propio libro, This and That.
en el que abordaba esta cuestión, no perdió los nervios. Habló de su sufrimiento silencioso en una carta abierta. Constantemente dices a la gente que escribiste este libro para ayudar a la gente a entenderte a ti y a tu forma de vida. No has logrado tu objetivo. Actualmente no sé quién eres ni qué estilo de vida llevas. Y añadió, si se trata de dinero, he sido tu guardiana durante todos estos años. Si no me falla la memoria. Firmó la carta con su nombre de pila, Ruth Elizabeth, para desvincularse del apodo que su hija había utilizado para vender libros. Aseguró a sus amigos que después de aquello no volvería a leer un libro, como si se hubiera recuperado totalmente del ictus. Contó con el apoyo de su hijo adoptivo, Michael Merrill, en cumplimiento de sus deseos. Cortó toda comunicación con Jaime. Se mantuvo fiel a Dedes hasta el final. Bette Dedes murió en Neuilly-sur-Seine, Francia, el 6 de octubre de 1989, a los 81 años. Dejó tras de sí un legado de actuaciones y valiente honestidad que perdurará para siempre. Recientemente se han encontrado dos importantes cartas suyas. Bette Dedes escribió una carta a Jack Warner en junio de 1936, pocos meses después de ganar su primer Oscar. No se enfadó ni se emocionó, fue sabio, cuidadoso y honesto, no gritó, no amenazó a nadie, dio una explicación clara. Davis le dijo a Warner que para que su trabajo tuviera sentido, necesitaba ciertas cosas. Quería tener la oportunidad de trabajar con diferentes estudios. Era una petición audaz en aquella época. Los estudios vigilaban de cerca a los actores y aplicaban contratos rígidos. Sin embargo, Dedes explicó sus razones con todo detalle. Sus palabras, me gustaban los cambios. Le gustaba probar cosas nuevas. Le encantaba trabajar con diferentes actores y directores. Mantuvo su ingenio con la diversidad. También pedía 3 meses libres al año para poder viajar. No se trataba solo de unas vacaciones. Creía que descansar la ayudaría a ser más resistente cuando volviera. Beneficiaría al estudio y a ella. Incluso ofreció menos dinero a cambio de más libertad. Eso demuestra lo mucho que valora la independencia profesional. Al final de la carta, hizo un comentario que refleja perfectamente el espíritu del mundo del espectáculo. Señala que los artistas tienen que ganar dinero mientras sus habilidades siguen siendo demandadas en un campo en el que influye la opinión pública. Como el público ya se había ido, era demasiado tarde. 3 años más tarde, escribió otra carta. Esta vez no fue cortés, fue agotador, honesto y sin filtros. La fecha era el 1 de septiembre de 1939. En Franconia, New Hampshire, intentaba recuperarse de uno de los periodos más duros de su carrera. En un solo año, ha creado 5 películas de éxito. La vida privada de Elizabeth y Essex, Juárez, Jezabel, La Victoria Oscura y La Solterona. Ese tipo de rutina era agotadora. En su carta, decía categóricamente que su contrato era ridículo. Dijo que carecía de autocontrol y que era vulnerable. Dejó claro que necesitaba descansos entre deberes. 2 películas al año. Tal vez 3 si las condiciones eran las adecuadas, pero la parte más impactante de la carta no tiene nada que ver con las películas. Está relacionado con la salud. Decía que la salud era algo que no se podía crear. Ella se tomaba en serio la suya, lo suficiente como para arriesgar sus carreras para protegerlo. Era un comentario poco frecuente en Hollywood. Se esperaba que las estrellas estuvieran calladas y siguieran adelante pasara lo que pasara. No obstante, Davis hizo caso omiso de esas instrucciones. Después de escuchar lo que se descubrió, ¿qué opina de este aspecto de Bette Dedes? ¿Cumplió sus expectativas o fue toda una sorpresa? Leemos todos sus comentarios, así que por favor comparta sus opiniones. Además, recuerde hacer clic en la campana, darle a me gusta y suscribirse. Más secretos del viejo Hollywood están en camino.